primer taller acerca de la introducción de San Lucas. ¿Quiénes lo tomaron? Adelante la mano. Muy bien, muy valientes porque vamos a preguntar. Mentiras, tranquilos. Pero sí es importante hacer como darle una miradita por encimita a eso que hemos venido profundizando de Lucas, ¿cierto? Lucas es un evangelista muy interesante, muy interesante. Yo recuerdo que les había contado que después de haber estudiado a Mateo y a Marcos, llegamos al punto de Lucas. Yo dije, ¿qué me va a enseñar este bobito a mí de Jesús? Habiendo estudiado estos dos textos, a Marcos, a Mateo, que a mí de una manera especial ellos dos pues me movieron mucho el corazón y le sumaron mucho a esta experiencia pues de relación con el Señor. Y a Lucas, que es el tercer sinóptico, ¿cierto? ¿Cuáles son los tres evangelios sinópticos? ¿Cuáles son cuáles? Mateo, Marcos, Lucas, a ver, Mónica. ¿Cuáles son los tres evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Tres, ¿cierto? Juan no es sinóptico. Sinopsis, bajo una misma óptica, bajo una misma mirada, ¿cierto? Entonces Lucas hace parte de ese grupo, ¿cierto? De esos tres muchachos que hicieron pues su investigación y escribieron todo desde unas fuentes comunes. Muy bien. Y entonces yo llegué a Lucas y yo dije, ¿qué me va a enseñar a mí estos dos tan buenos que han sido Marcos y Mateo? Y resulta que no, me ha enseñado mucho. Que estoy pues enamorado de la manera en que Lucas ha traído el Evangelio de nuestro Señor. Y recordemos que yo les ponía una diapositiva. Lo que pasa es que aquí hoy no me atreví a traer el proyector porque con el Señor aquí uno con proyector, ¿cierto? Como maluco. Pero entonces ustedes me pusieron a escribir ahorita lo que les traje. Esto es puro colegio, ¿cierto? ¿Se puede girar 360 grados? Se puede girar, yo casi sepa que gire 360 grados. Y entonces, estudiando a Lucas, muchachos, es muy importante como hacer nuevamente ese repasito. ¿Qué era lo que tenía Lucas cuando empezó su investigación diligentemente, como lo dice en su prólogo? ¿Qué era lo que tenía Lucas en la mesa? Tenía a Marcos, muy bien. Tenía a Marcos, ¿qué más? Es que con la trampita ahí. ¿Qué más tenía? La fuente Q. ¿Qué es lo que significa la fuente Q? La fuente Quell, ¿cierto? Que es una palabra alemana que traduce fuente. Y entonces la teología moderna la llama la fuente Q, ¿cierto? Pero Lucas también tiene otra fuente. ¿Cuál es esa fuente? Que no está en la trampa. Su propia investigación, que la teología moderna americana la ha llamado la fuente L, ¿cierto? L, la fuente L. Muy bien. ¿Por qué es importante saber esto, muchachos? Porque un evangelio se ha escrito con mucho trabajo de investigación. No es simplemente que yo viví un encuentro personal con Jesús, viví una experiencia de amor con el Señor, como muchos de nosotros después de un retiro, en una enseñanza, en una oración, en fin. Y simplemente voy a escribir mi testimonio de acuerdo a esa experiencia que he vivido de encuentro con Jesús. Estos muchachos van más allá. Estos muchachos hacen toda una investigación y que cuentan con algo muy interesante. Y es que cuentan con que están en el contexto, prácticamente el pancito acabó de salir del horno. ¿Por qué? Porque los evangelios son escritos años muy recientes a la vida, enseñanza, muerte y resurrección de Jesús. ¿Qué es lo que le cuesta tanto a la teología actual en la investigación? Pues es que han pasado más de 2000 años. ¿Cierto? Por ejemplo, hacemos un ejercicio. ¿Usted se acuerda de la descendencia de su familia? ¿Usted ha hecho ese ejercicio?
que quién fue su abuelo, quién fue su tatarabuelo. ¿Sí han hecho ese ejercicio? No. No lo han hecho. Muy poquitos de ustedes tienen. Uno tiene que saber qué raíces tiene en la vida. Yo imagínense, yo tuve un abuelo que fue, creo que fue presidente, pero ese no fue corrupto. ¿Cierto? No fue corrupto, que vea dónde estoy. Muy bien. No fue Pedro. No fue Pedro. Entonces, hay que mirar todo. Uno hace ese ejercicio y uno se acordará por allá de pronto hasta el tatarabuelo, ¿cierto? Y empiece pues a investigar cuánto tiempo se le va a ir para usted poder saber quién fue el abuelo del abuelo del abuelo del abuelo. Ahora piense usted en la teología moderna para hacer todos esos estudios de quién fue Jesucristo el Señor. Ese Jesucristo histórico, y dónde fue que se movió, y por dónde pasó, y qué fue lo que dijo, y si lo que está escrito que dijo sí es cierto, ¿cómo saben que es cierto? Es toda una investigación, es toda una tarea, y por eso nosotros tenemos, gracias a Dios, ese magisterio de la iglesia, que protege precisamente este tipo de cosas, las estudia, tiene sus científicos, tiene toda la arqueología cristiana apoyada para que podamos llegar a conclusiones más certeras, ¿cierto? Entonces, hablar de un evangelio es hablar de todo un estudio y una historia que un hombre está estudiando para poderlo traer. En este caso, estamos estudiando a ¿quién? A Lucas. Y Lucas, podríamos decir, es el que hace la mejor investigación de los cuatro, por dos razones. Lucas está en desventaja en algo muy interesante si lo comparamos con Juan, porque Lucas no fue del grupo de los 12, no fue de la primera camada de discípulos. Lucas viene después. Lucas fue discípulo ¿de quién? De San Pablo, ¿cierto? Y San Pablo tampoco fue de los discípulos que conoció al Jesús histórico, con el que andaban para arriba y para abajo. San Pablo, como dice él, por gracia de Dios, Jesús lo hizo apóstol, ¿cierto? Muy bien, pero lo hace apóstol después. Entonces, lo que tiene Lucas enfrente es todo un reto, todo un reto. Entonces, ¿qué empieza a hacer Lucas? Se compra una mesa grande para poder poner los pergaminos ¿de quién? De Marcos, ¿cierto? De la fuente Q, ¿qué es lo que traduce la fuente Q? La fuente común, ¿cierto? La fuente común. Y también los pergaminos donde él va a escribir toda su investigación, como la fuente lucana, todo lo que es propio de él, de su investigación personal. De ahí, por lo que uno ve que Lucas, a diferencia de los otros dos evangelios sinópticos, Lucas es el único que trae textos tan importantes, tan valiosos, como por ejemplo la infancia de Jesús. Si usted se va a Marcos, Marcos no trae nada acerca de la infancia de Jesús. Si usted se va a Mateo, Mateo inicia con toda la genealogía por parte de Jesús, a través de su papá, a través de San José, ¿cierto? Pero usted va a Lucas y el de Lucas es un evangelio que trae detalles más precisos desde la infancia de Jesús y muy valiosos. Si Lucas no hubiese escrito eso, no tendríamos novena en diciembre. Ya más rezada, ¿cierto? No tendríamos las campanas de Belén, no tendríamos todo un poco de cosas. Porque Lucas decidió investigar y escribir acerca de la niñez de Jesús. Y a mí me parece un detalle muy lindo. Porque más que lindo, lo que quiere Lucas es cada vez resaltar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Y de qué manera empieza a querer resaltar la grandeza de Jesús? ¿Quién lo utiliza o a quién utiliza Lucas? A los que tomaron ese primer taller. ¿Qué personaje es su carrito? Haga y no mira para abajo. A Juan el Bautista. ¿A Juan qué? Bautista. A Juan Bautista. Es el personaje del que se empieza a valer Lucas. Porque le dio la gana y no encontró otro personaje. No, porque Juan Bautista es un gran personaje en el cristianismo. Gran personaje en el cristianismo, y lo vamos a ver a continuación.
Pedro, Pablo, cuando hacían referencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, empezaban por Juan. Entonces no es simplemente Lucas. Pablo por allá en Pisidia, creo que es que se llama, cuando estuvo anunciando, primero empezó hablando de un bautismo de Juan que era con agua, ¿cierto? Pedro, cuando usted va a leer el capítulo 2, que llega la idea de Pedro de que tiene que escoger otro discípulo que reemplace a Judas, empieza diciendo, tenemos que buscar a alguien que esté con nosotros desde que Juan estuvo bautizado. Entonces miren que Juan no es simplemente porque a Lucas se le ocurrió, o le caía bien, o predicaba muy bueno, sino porque es un personaje trascendental en la historia cristiana. El padre David Capri pone un ejemplo muy lindo de Juan Bautista, y él lo llama la bisagra. ¿Ustedes saben lo que es una bisagra? Sí. ¿Cierto? Lo que se pone en la puerta como para Muy bien. para agarrar el marco de... El marco y la puerta. Exacto, eso es una bisagra. ¿Y cuál es el objetivo de la bisagra? Sostener, ¿cierto? Unir, ¿cierto? Unir, le da la movilidad. Eso era Juan Bautista, porque Juan Bautista está uniendo ¿qué? El Antiguo Testamento, pero nos está abriendo ¿qué? Al Nuevo Testamento. Y a mí me gustó mucho ese ejemplo. Eso es Juan Bautista. Es esa bisagra que nos permite entender, ¿cierto? Antiguo Testamento está finalizando la primera alianza, está dando inicio ¿qué? A la nueva alianza, ¿cierto? Entonces miren que Juan Bautista es un personaje muy importante. Y para Lucas es trascendental escribir sobre Juan Bautista. Por eso Lucas es el que más escribe acerca de Juan Bautista. ¿Qué nos narra Lucas acerca de Juan Bautista, muchachos? Muy bien. Nos narra el anuncio. ¿Cómo fue el anuncio a Juan Bautista? A través de un ángel. ¿A quién? A Zacarías. ¿Y quién es Zacarías? El papá de Juan Bautista. Y que aparte de todo le dio una gran señal a Zacarías. ¿Recuerdan? ¿Cuál fue la señal? Quedó mudo, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Luego se habla también de la mamá de Juan Bautista. ¿Quién era la mamá de Juan Bautista? ¿Y cuál fue la señal que le dieron a María de que iba a tener un hijo que le iba a poner por nombre Jesús? Que su prima estaba embarazada, ¿cierto? Y un detalle muy interesante, dice el texto que la prima nunca llevaba 5 meses sin salir, sin dejarse ver. Entonces, ¿quién fue la primera que la vio? María, ¿cierto? María, ¿por qué? Porque era la señal que tenía que darle a María de lo que el ángel le había dicho que iba a hacer el Espíritu sobre él. Entonces, miren que Juan Bautista tiene un lugar muy especial en la teología de Lucas, demasiado especial. Por eso es importantísimo leer con atención cada capítulo, cada verso que estamos profundizando de las Sagradas Escrituras. Porque usualmente uno lee Lucas y lo lee de recorrido. Y uno se le pasan por alto detalles que a Lucas le tomaron mucho tiempo y mucha investigación para traernos un mensaje especial. Esto no es simplemente por chisme o porque Lucas quería escribir el Evangelio más largo, sino porque detrás de todo esto hay una gran teología, que es lo que vamos a ver a continuación. Los invito para que abran sus Biblias. A ver, ¿quiénes trajeron Biblia? Muy bien, levanten la Biblia, levanten la Biblia. Muy bien, muchachos. Vamos a abrir esas Biblias nuevas. Lucas 3, 1, 6. Vamos a abrir Lucas 3, 1, 6. Lucas 3, 1, 6. ¿Quién la tiene ya? ¿Listo?
Digo ya. Gloria. Bueno, y nos ayuda leyendo la gloria. Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea. Su hermano Filipo en Iturea y Traconite. Isaías en Abilene. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En ese tiempo la palabra de Dios le fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. Las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros allanados. Lo torcido será enderezado y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Todo mortal entonces verá la salvación de Dios. Muy bien, palabra del Señor. Muy bien, estamos leyendo algo muy interesante y es que Lucas utiliza lo que se conoce un sincronismo. ¿Qué es un sincronismo? Un sincronismo es narrar acontecimientos que se están dando en un mismo momento. ¿Me hago entender? Por ejemplo, yo les puedo estar narrando a ustedes acá que en este momento está el aire acondicionado prendido, pero también les estoy narrando que hay alguien que está llegando a la SANS en este momento. Son cosas que están pasando en este preciso momento, que la temperatura está bajando a tanto, ¿cierto? Que José se está burlando. No, Son sincronismos, ¿cierto? Eso es un sincronismo. Y Lucas, en este texto que acabamos de leer, tiene un sincronismo de 6 partes. 6 acontecimientos que son importantísimos que nosotros profundicemos. Y vamos a iniciar. Yo voy a leerles un texto, este mismo Evangelio, que es una traducción literal del griego. Las traducciones que nosotros tenemos en la Biblia usualmente tienen cambiecitos en el idioma, pues para que nosotros lo podamos entender mejor, ¿correcto? Escuchemos este texto, dice: pero en el año 15 del gobierno de Tiberio César, gobernando Poncio Pilato la Judea, y siendo tetrarca de la Galilea Herodes, pero Felipe, el hermano de él, tetrarca de la Iturea y la región de Traconítide, y Lisanias, tetrarca de la Abilene, al tiempo del sumo sacerdote Anás y Caifás, sucedió palabra de Dios sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto, y fue a toda la región circundante del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de pecados, como en el libro de oráculos de Isaías, el profeta, voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, rectas haced las sendas de él. Todo barranco se llenará y todo monte y colina se abajará, y será lo tortuoso caminos rectos y los escabrosos caminos planos, y verá toda la carne la salvación de Dios. Palabra del Señor. Muy bien, ahora vamos a ver los sincronismos, estas 6 cosas, estos 6 acontecimientos que nos está narrando Lucas. Listo. ¿Cuáles son? Fíjense, pues esto lo va acá. Primer sincronismo, gobierno de Tiberio César, ¿cierto? Es el más importante porque nos está poniendo al César, que es el mero, ¿cierto? Lo está mencionando de primero. Es el primer sincronismo, Tiberio César. Segundo, gobierno de Judea. ¿Quién gobernaba Judea? Un tipo muy conocido. Poncio Pilato, ¿cierto? Era el que gobernaba Judea. Tetrarca de la Galilea. ¿Quién era? Muy bien, Carlitos, Herodes.
norte de Galilea y Decápolis. No vino Felipe, ¿cierto? Felipe, muy bien. Todo esto lo acabamos de leer, ¿correcto? Sí, Eduardo. Sí, muy bien. Señor. Abilina Lisanias, ¿cierto? Lisanias era el que, digamos, gobernaba Abilina, es una de las traducciones. Ahora pasamos al sexto acontecimiento de carácter religioso, Anás y Caifás, ¿cierto? Muy bien. Uno dice, parce, ¿y eso a mí qué me importa? ¿Quién fue gobernador? ¿No se acuerda uno quién fue presidente hace 40 años de nuestro país? Y ayer estuvimos votando, antier, ¿cierto? No dice, ¿a mí eso para qué? Es muy interesante que Lucas lo trae, porque Lucas está mencionando literal los gobernantes del mundo en ese momento. Lo que se entiende por mundo, lo que se entiende en área física. Él está mencionando los grandes líderes de ese momento. Pero hay un detalle interesante. También menciona los grandes líderes que religiosos. ¿Y quiénes eran? Anás y Caifás, ¿cierto? También los menciona. ¿Y por qué creen ustedes que Lucas está? Porque eso hace parte del inicio del Evangelio de Lucas. Recordemos que Lucas tiene como fuente principal a Marcos, ¿cierto? A Marcos. Y podemos decir que Marcos inicia así. Entonces, lo que Lucas está metiendo de la infancia de Jesús es el inicio de su evangelio, ¿cierto? Pero cuando uno estudia detalladamente a Lucas, uno podría decir que lo que él le metió de la infancia de Jesús es como un inserto forzado, un inserto un poco forzado, porque en realidad el evangelio empezaba, era en el capítulo 3. En el capítulo 3, porque es el evangelio del que Lucas está tomando base y que hace mayor parte en su propio evangelio. ¿Ya lo entender? Recuerden que Lucas, la mayor parte del evangelio de Lucas es igualito al de quién? Al de Marcos, ¿cierto? Lo mismo en Mateo. Toman a Marcos como gran referencia para escribir su evangelio, pero lo que mete Lucas de introducción, la infancia de Jesús, es un inserto que él está metiendo a un evangelio que ya está escrito. Entonces, fácilmente, si Lucas no pone la infancia de Jesús, este hubiese sido el inicio del evangelio. Y miren que no es loco, porque inicia mencionando cuál es el contexto político, social y religioso, ¿cierto? En el que se empezó a desenvolver ¿quién? Jesús, en donde aconteció Dios con el Mesías. Entonces no es loco que empiece por ahí. Por ejemplo, si usted tiene que narrar un acontecimiento hoy, usted podría empezar a narrarlo desde la parte política. ¿Quién es el presidente de este país? Joe. ¿Cómo fuera Joe de presidente? Bueno, señor presidente, ayúdanos a bajar ese speaker. Uno empezaría por eso, ¿cierto? El presidente de este país, uno podría hacer de pronto un escrito acerca de todo lo que es la sociedad en este momento, lo que es la parte religiosa, ¿correcto? Entonces, de esa manera, fácilmente Lucas podía haber iniciado en el capítulo 3 todo su evangelio, todo su evangelio. Ahora, ¿por qué pone todo esto? Lo pone por algo, el objetivo de Lucas es precioso con esta introducción. Lo que quiere Lucas es que entendamos que ha llegado la salvación para quienes, para todos, para todos, para todos. Ya no es para un pueblo específico. Ya no, si fuese para un pueblo específico, Lucas no tiene que narrar todos estos gobernantes, sino que simplemente narra lo religioso, Anás y Caifás. Pero no, está viendo que esta historia de salvación es para quiénes? Para todos, para todos, para todos. Yo recuerdo hace unos días un amigo había tenido unos roces con una persona que se dedica a la evangelización y que está lleno de talentos y dones. Es excelente, excelente, excelente.
Y entonces ese amigo se frustró mucho porque decía, sí es excelente, pero ¿cómo hace eso? Porque, bueno, cometió un error muy grande. Entonces él me contaba que él le oraba a Jesús y decía, Señor, pero vos cómo escoges una persona como esta, porque mira lo que hizo, mira esto y lo otro. Y que Jesús le decía así, yo los llamo a todos, yo los llamo a todos. Y eso le dio a él mucha paz, porque es así. Esta historia de salvación no es para unos poquitos, es para quiénes, para todos, para todos. Y Lucas nos quiere contextualizar en qué momento está aconteciendo el inicio de esa historia de salvación, que es Jesucristo el Señor, y que es para quiénes, para todos. Entonces metió a Anás y a Caifás de último, ¿cierto? La parte religiosa, y que bien importante que es en el contexto, y que veremos más adelante. Muy bien. Aquí lo habíamos puesto, intención lucana de abrir el acontecimiento de salvación a un horizonte universal. Me parece que yo no me expreso tan bonito, entonces lo copiamos, ¿cierto? Muy bien, por eso es ese sincronismo, por eso es que usted, cuando lee ese capítulo 3, usted ya sabe cuál era el contexto en el que se iba a empezar a mover el Mesías, ¿cierto? Sino que ya usted también va entendiendo que lo que quiere traer Lucas en su teología es salvación para todos. Muy bien. Ahora, también leíamos en el texto algo que no es muy común escuchar, y es la expresión, sucedió palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. No es muy común escuchar, pero sí se ha dado en las Sagradas Escrituras en dos personajes muy interesantes. Uno, Jeremías 1:1. Jeremías 1:1. Muy bien, como todos buscaron en sus Biblias. Jeremías 1:1, ¿cierto? Dice, sucedió palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y es un detalle interesante. Lucas, en esta introducción al Evangelio, desde el capítulo 3, da detalles muy interesantes acerca de Juan. Muy importantes acerca de Juan. Uno, cuando dice sucedió palabra de Dios, quiere decir que es un llamado que Dios le está haciendo. ¿Qué quiere decir sucedió? Llamado que Dios le está haciendo. Ojo, y aquí les hago la pregunta a ustedes. ¿Sobre ustedes ha sucedido palabra de Dios? ¿Sí? ¿Será que sí? Nos tenemos que preguntar eso. ¿Cuál es mi llamado? O sea, ¿cómo ha sucedido la palabra de Dios en mi vida? Porque en Juan Bautista sucedió, ojo, y aconteció. Le dio respuesta a ese llamado, a ese sucedió palabra de Dios en la vida de Juan. Es claro que Juan le dio respuesta. Incluso, y lo vamos a ver más adelante, los evangelistas ponen detalles muy interesantes acerca de cómo vivía Juan. Porque es claro que Juan le dio una respuesta muy fuerte a la propuesta de Dios, a lo que Dios le había dicho. Entonces dice, sucedió palabra de Dios en Jeremías 1 y 2, creo. También sucede lo mismo, la expresión en griego es idéntica a lo que está narrando Lucas acá. Algunos estudiosos incluso lo mencionan, que Lucas se vale de esa expresión de Jeremías para él ponerla en su evangelio, cosa que en Lucas es muy común, por toda la literatura lucana y por todo el estudio de Lucas, que es claro que viene de la Septuaginta. Entonces, esa expresión es una expresión que ya está hecha en Jeremías y Lucas la pone idéntica, pero en este caso, ¿para quién? Para Juan. ¿Para quién? Para Juan, ¿cierto? Muy bien. Ahora, luego dice, hijo de Zacarías, algo muy similar a lo que le pasa a Jeremías. Se me escapa el nombre del papá de Jeremías. Amón, muy bien. Para que le ponga así a un hijo. Sobre Juan, hijo de Zacarías, y ojo, da un detalle muy chévere. ¿Se imagina un amor?
Muy bien. Ojo con eso. ¿Y dónde es el llamado? ¿Dónde sucedió la palabra de Dios en Juan? ¿En dónde? En el desierto. Hace detallazo. Detallazo que nos está dando Lucas. Detallazo y por muchas cosas. Uno, es muy difícil conocer mi llamado. Es muy difícil conocer que Dios suceda, acontezca en mi vida si yo no estoy en desierto. Es muy difícil. Usualmente uno conoce el llamado de Dios cuando uno está pasando por un desierto, por angustias, por crisis, por soledad, por tristeza, o usted ha ido al retiro cuando lo ascendieron en el trabajo y ahí se encontró con Jesús. Olvide eso, usted fue al retiro cuando lo echaron, ¿cierto? O usted, conseguí la novia, soy la envidia de todos mis amigos, voy de retiro espiritual. ¿Cuándo va a usted al retiro espiritual? Cuando los amigos le quitaban la novia. Y eso usted en el retiro llorando y leyendo la carta de los Entonces, mira muchachos, que uno va a Dios ¿cuándo escucha uno más clara la voz de Dios? En el desierto. En el desierto. ¿Por qué? ¿Cuál es el simbolismo del desierto? Solo Dios basta. Punto. Esa es la definición de desierto. Porque es que en el desierto usted no puede tener plata y no puede comprar. Puede tener mucha agua y en algún momento se le va a acabar. En el desierto usted solamente ¿qué tiene para decir? Señor, ayúdame. Solo Dios basta. ¿Cierto? Así es, en el trabajo, en todas esas realidades de la vida, terminando diciendo, solo Dios basta. ¿Dónde recibió Juan el llamado? ¿Sucedió palabra de Dios que en dónde? En el desierto. Y desde ese significado bíblico, desde lo que es ese significado en experiencia de fe del desierto, también es interesante mencionar Qumran. Qumran son unos escritos que han encontrado muy recientemente acerca de una comunidad judía que dejó por escrito muchas de las cosas y el entorno en el que se movía. Y estudiosos han llegado a la conclusión que incluso Juan Bautista pudo haber pertenecido fácilmente a Qumran, pero con un llamado que después los llevó a dejarlos para emprender su propio ministerio, que era predicar. ¿Cuál era el ministerio de Juan? Predicación. Miren eso lo lindo, predicar. Y a mí me llenaba de mucho gozo hoy que estaba preparando este tema, porque precisamente este mes estamos celebrando la memoria de Juan Bautista. Este es el mes de Juan Bautista, celebramos la memoria de él. Y me parecía muy lindo poder iniciar este taller haciendo memoria de la prédica de Juan Bautista que vamos a ver a continuación. Entonces se dice que él sale de Qumran, de esta comunidad, que es una comunidad que entiende que solo se puede vivir en comunidad, y se van para el desierto a marchar allá y a vivir en comunidad. Es decir, vamos a vivir acá y de esta manera vamos a vivir, y empiezan a dejar por escrito muchos de los acontecimientos que están sucediendo en ese momento. Pero hay algo interesante. Juan muy seguramente dejó Qumran, ¿por qué? Porque sucedió ¿qué? Palabra de Dios, el llamado. Por ahí decía, los que se han visto de pronto la película La Madre Teresa ya era monja, ¿cierto? Cuando decide empezar su propio ministerio. Y ella lo define, es un llamado dentro de otro llamado, ¿cierto? E inicia su ministerio. Juan Bautista inicia su ministerio. ¿Por qué? Porque está en el desierto y sucedió Dios. Es decir, acontece Dios y le dice, ¿para qué es que lo necesita? ¿Para qué es que es bueno? ¿Para qué es que es bueno? Entonces, Juan, dice el texto, empieza su ministerio, pero ¿a qué se dedica Juan? ¿Cuál era el ministerio de Juan?
Predicar, ¿qué más? Bautizar. Y bautizar. Y para bautizar con agua, ¿uno qué necesita? Agua. Imagínese en el desierto, yo te bautizo en el nombre de Dios. Una gotica. A punta de saliva. Imposible. ¿Ustedes qué necesitaban Juan Bautista? Agua. Por eso Lucas narra de una manera especial por dónde era que Juan iba. No piensen ustedes que Juan se paró en un lugar, montó carpa, lo traigan en una olla y hagan la fila. Y listo. Entonces venía gente de todos lados a ese lugar. No. Juan era en movimiento, ¿cierto? En movimiento, pero siempre volteando el agüita. Siempre volteando el agüita. ¿Para qué? Para poder bautizar. Era una ruta. Era un ministerio muy interesante de Juan. Era un ministerio muy interesante. ¿Por qué? Porque primero predicaba y después bautizaba. ¿Y qué predicaba Juan? ¿Qué predicaba? ¿Cierto? La conversión. Conviértanse, ¿cierto? Conviértanse y reciban el perdón de los pecados. Y es interesante, muy interesante, que Lucas ponga este detalle, porque es literal copiado del Evangelio de Marcos. Todo esto que estamos estudiando hoy está igualito en Marcos. Es decir, es algo que Lucas asume y lo pone en su Evangelio. Pero solamente está Lucas y Marcos con la expresión para perdón de los pecados. Mateo, que es sinóptico y que tiene también su introducción con Lucas, no pone la expresión para perdón de pecados, simplemente para que se conviertan. ¿Cierto? Los bautiza para que se conviertan. La prédica es que se conviertan, pero por ningún lado Mateo pone para qué. Perdón, no lo pone. Y Lucas sí lo pone. Y Marcos, pues lógicamente ya lo tenía. Lo incluye. No quiere decir que Mateo, por eso chicos es tan interesante siempre tener presente que cada evangelista tiene su propia teología. Recuerdan que lo dijimos en el inicio, tienen su propia teología. Mateo no lo pone con Juan, pone esa expresión literal en la cena de Jesús, cuando Jesús está levantando la copa. Y ahí sí pone, ¿para qué? Perdón de los pecados. Entonces, ¿cuál de los dos tiene razón? Ambos, porque cada uno tiene una teología diferente. Para Marcos y para Lucas es importante que en la prédica de Juan salga que ese bautismo es para qué? Perdón de los pecados. Porque para Lucas, ese perdón, esa conversión que está anunciando Juan es una conversión de metanoia. Metanoia, ¿qué es metanoia? Cambio de mentalidad. Muy bien, hermano. Cambio de mentalidad es una expresión griega. Pero en el judaísmo no es metanoia simplemente de cambio de mentalidad, sino que es un cambio de vida y que permanezco en ese cambio. No simplemente es que hoy cambié de mentalidad y voy por acá y pasado mañana vuelvo. Desde la mirada de fe es un cambio de mentalidad, de vida en el corazón, ojo, pero me mantengo, ¿cierto? Me mantengo. Por eso el anuncio de Juan es un anuncio que genera hasta susticio. ¿Qué dice Juan Bautista? Dice, conviértanse, arrepiéntanse de sus pecados. Bueno, así es que son hombres predicando. Ese man en correa de yo no sé qué, la misma ropa de siempre, comiendo. Ese man era un homeless predicando. Y enojado, conviértanse, el hacha ya está lista al lado de la raíz. Mire, lean el texto, ¿qué le decía a la gente? ¿Qué tenemos que hacer? Corre, ¿qué tenemos que hacer? Venga, yo les echo agua, ¿cierto? Conviértanse, cambien de mentalidad. Y eso es lo que es. Pero esa es la grandeza de Dios. Si los evangelios se hubieran quedado en la prédica de Juan, estaríamos todos muertos de miedo.
que va a venir un Dios a maltratarnos, a juzgarnos, ¿cierto? Y a restregarnos nuestro pecado. Y resulta que lo que Juan estaba anunciando, que era cierto, ya venía, terminó siendo ¿quién? Jesucristo, el Señor. Que no es como tan bravito, ¿cierto? Como que con él sí se puede hablar, ¿cierto? Es muy bonito, es la grandeza de Dios, porque en Juan su prédica era una prédica fuerte, muy fuerte, y generó que muchos se convirtieran. Y ese no tenía pelos en la lengua. Apenas estaba bautizando y llegaron los fariseos de raza de víboras, los devolvió para la casa. Les decía un poco de cosas, no le copiaba a nadie, ¿cierto? Porque esos venían ¿a qué? A simplemente mostrarse. Hey, me estoy bautizando, pero no había metanoia, no tenían deseo de cambio. Entonces, es como cuando usted va donde el padre, deja de ir donde el mismo padre, porque es que ya le ha contado mucho de pecado. Entonces, a mí ya le habla la próxima vez que usted vuelva, ¿cómo lo van a saludar? Dímelo, repetiste. Raza de desierto. Bueno, eso pasaba con los fariseos, ¿cierto? Los escribas, los maestros de la ley que llegaban donde Juan Bautista, los devolvía por donde vinieron. Ustedes no tienen deseo de cambio, que vienen acá. ¿Cierto? Como nosotros cuando inicia la cuaresma con la ceniza, ¿cierto? Si no se va a convertir, ¿para qué? Se unta. Que en realidad esa es la invitación a que nos cambiemos de mentalidad. Por eso Juan los devolvía, o sea, que vienen acá. Ustedes no tienen deseo de cambio, raza de víbora, fuerte, los sacaba. Pero al que sí, lo recibía y lo bautizaba, ¿cierto? Entonces miren que es muy interesante el ministerio de Juan, porque se da por todo el río Jordán, para llegar a diferentes pueblos, para anunciar algo muy grande, y es que el Mesías ya está por venir, Es que es la noticia que el pueblo judío ha venido esperando, Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. ¿Sí? ¿Les gusta el proyecto? Una modelo se acabó ahí. Ok. Ese dibujito de abajo es toda una psicología cristiana de Manuel y Belén. Muy bien, muchachos. Y ya como para que vayamos entrando en la parte final. Predicando un bautismo de conversión, lo que acabamos de compartir, bautizaba con agua, pero hay un detalle interesante. Juan bautizaba con agua, pero anunció algo grandísimo. Viene alguien que los va a bautizar ¿con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la prédica de Juan Bautista es una prédica interesante, claro, a la conversión. Y claro, anunciando que es que ya viene el Mesías. Entonces más vale que nos pongamos juiciosos. Más vale que nos ajuiciemos y que tomemos conducta como judíos, cumplamos la ley y empecemos. Claro, importantísimo. Pero hay algo en el bautismo de Juan. Hay algo muy interesante en la prédica de Juan. Y es que por mucha agua que nos echen, siempre nos va a hacer falta fuerzas para podernos convertir en todo. ¿Usted no ha notado que hay cosas en su vida que usted quiere cambiar? ¿Sí o no? ¿O solo yo? ¿Soy solo yo el que quiere engordar? ¿Soy solo yo? ¿Ah? Ahí sí empiezan a buscar raza. Cierto que uno tiene como cositas que necesita cambiar y que uno sabe, asume, entiende que sería bueno cambiarlas. Todos pasamos por eso. Y muchas veces le hemos intentado y hasta las hemos cambiado por cierto tiempo, pero vuelve uno y cae, ¿cierto? Y cae. Esa es la gran noticia del anuncio de Juan. No es que él esté anunciando arrepientas, no es que él esté bautizando con algo, es importante, pero la gran noticia de Juan, y por eso es que Lucas lo pone tanto y le hace tanto énfasis a Juan, es que viene alguien a quien yo no merezco desatarle la sandalias. Viene alguien más grande que yo.
Más adelante dirá el mismo Juan, es hora de que yo disminuya. ¿Cierto? Es hora de que yo disminuya. ¿Por qué? Porque llega el único que nos puede dar el Espíritu, y por eso lo anuncia Juan, yo bautizo con agua, pero vendrá alguien que los bautizará ¿con qué? Con el Espíritu. Es decir, el único que nos puede dar el Espíritu de Dios que verdaderamente nos lleva a ser ¿qué? Metanoia. Que verdaderamente nos lleva a conversión. Que verdaderamente nos da la fuerza donde Dios se glorifica en nuestras debilidades. Si nos quedamos con el bautizo de agua, muchachos, hasta cierto punto aguantaremos. Hasta que se nos olvide la prédica de Juan. Hasta ahí llegaremos. Pero si es Dios mismo que nos bautiza con Él, Él que viene a morar en nuestra vida, en nuestro corazón, hombre, ya hay una fuerza más en mi vida para lucharle a este cambio, para lucharle a este caminar, para lucharle a esta vida. Se le abren a uno los ojos a lo que verdaderamente es la vida. A lo que verdaderamente es la vida. Entonces, muchachos, iniciar el taller, profundizando estos detallitos acerca de Juan, son muy importantes porque, resalto nuevamente, para Lucas, Juan es un personaje indispensable en la teología que él está trabajando. Indispensable, porque si usted lee a Juan, siempre va a estar Jesús próximo a mencionarse y a mencionarse con todo, que fue lo que estudiamos en la primera introducción al Evangelio de Lucas. ¿Recuerdan los paralelismos que puso Lucas? Paralelismo de la anunciación de Zacarías y la anunciación de María, ¿sí lo recuerdan? El paralelismo que hace con la visitación, con la manifestación de Juan y de Jesús. Porque es Lucas tratando de enseñarnos que Juan fue un personaje importantísimo en el contexto. Pero venía alguien que más grande. Esa es la intención de Juan. Nos está preparando. Y por eso es que pone todo este tema de traer a Juan con tanto detalle pues en su introducción y en los primeros capítulos. Apenas estamos en el capítulo 3. Y hemos tenido como una buena radiografía de lo que era Juan Bautista, que lo estaremos celebrando con una fiesta muy especial este viernes como iglesia. Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran aportar? ¿Hago las preguntas? Sí. Muy bien, entonces cerremos orando. Démosle gracias al Señor que nos permite tener estos espacios para formarnos, porque como decimos en la escuela, el que no se forma, se deforma. Y vamos a ponernos en la presencia del Señor, Madre, apagar las luces. Y cerremos orando, pasando por el corazón esa experiencia de Juan Bautista. Esa experiencia de Juan que, como dice Lucas, sucedió palabra de Dios sobre Juan. Es decir, Dios aconteció en la vida de Juan. Ya se había anunciado desde el vientre, desde antes de poner Dios a Juan en el vientre de Isabel. Se sabía que iba a suceder con él. Ya Dios lo había soñado. Ya Dios lo tenía como esa bisagra para anunciar que venía alguien más grande y que venía a cumplir lo que ya se había dicho desde antiguo. Pero aún así Lucas resalta
que Juan personalmente recibió el llamado. Sucedió palabra de Dios. No bastó con que Dios le hablara a Zacarías, a Isabel, aconteciendo en la estéril, que naciera este hijo, que le trajo alegría al hogar, alegría a Israel, que se decía que venía un gran profeta, sino que es Dios mismo quien sucede en su vida mientras está en el desierto. Por eso, Papá del Cielo, queremos en este momento ponernos en desierto contigo, abrirnos a escuchar tu voz. En medio de tanto ruido, en un día de trabajo, en un día de estudio, en un día con la familia, con los hijos. Venimos aquí, buen Señor, a probar las mieles que trae el desierto. Y hoy nuevamente nos dice que solo tú bastas. Y venimos, buen Dios, porque queremos que tu palabra suceda en nuestra vida. Suceda en nuestro cansancio, en nuestras crisis, pero especialmente que suceda de una manera que me lleve a escuchar cuál es tu propuesta para mí, buen Dios. Si la de Juan era predicar, ¿cuál es la mía? Que si algo sabemos es que Juan murió feliz, porque te anunció, porque habló de las maravillas del reino de Dios, porque anunció al que venía, porque anunció al Dios que se hizo hombre para venir a decirnos hoy, después de 2000 años, que otra vez vuelve a dar la vida por ti, porque te amo. Permítenos, Señor, entender nuestro llamado y escucharte en el silencio, Señor. Bendito seas. Bendito seas, papá. Cansado del camino, sediento de ti, desierto y cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón.
Bautízanos, Señor. Bautízanos con tu Espíritu. Sumérgenos en tu amor, buen Dios. Y al final para eso es que Juan Bautista te predicó, que anunció, porque venía un bautismo de salvación. Por primera vez el ser humano, nuestra existencia se podía sumergir en tu amor, Señor. Por primera vez el ser humano podía gustar de tus mieles, Señor, gustar de ti, de tu grandeza, de tu belleza, y todo por los méritos de tu Hijo Jesucristo, a quien alabamos y bendecimos en esta noche, porque nos ha traído vida y porque nos sigue trayendo vida, porque nuevamente nos pone a soñar, nos pone a planear, porque nos abre los ojos a la esperanza, porque nos da reconciliación con el Padre, porque nos permite perdonar y perdonarnos, porque nos permite amar y amarnos, solo por tus méritos, Señor Jesucristo. Por eso te pedimos, Señor Jesús, que te engrandezcas en nuestra vida, que te glorifiques, que nosotros tengamos la capacidad de Juan Bautista de disminuir, de hacernos pequeños para poder ver tu grandeza, Señor. Bautízanos, Señor Jesús, con tu Espíritu. Derrama tu Espíritu sobre todos y cada uno de los que estamos acá. Derrama tu Espíritu, Señor Jesús, para que se fortalezcan nuestras debilidades, para que venga a iluminar nuestras oscuridades, para que tu Espíritu Santo vengas a traernos al Dios vivo a nuestra vida, aquí donde hay muerte, aquí donde hay pecado, y donde desde hace rato nos están diciendo que cambiemos de mentalidad, que cambiemos nuestra vida. Ven Espíritu Santo y llévanos a Jesucristo. Ven, ven, ven Espíritu de Dios, ven, ven, ven. Hay un anuncio aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay un anuncio aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay un anuncio aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay un anuncio aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando
está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Así es, Jesús, te damos las gracias porque en esta noche pasamos por nuestro corazón el hecho de que nuestras vidas nunca más volverán a ser igual, porque tú vas a acontecer. Gracias, Jesús, por el momento en que llamas nuestro nombre. Gracias, Jesús, porque nos has hecho débiles ante tu llamado. Gracias, Jesús, por cambiar nuestra vida. Gracias porque nosotros podemos decir que tenemos un Dios que no le importó nuestro pecado, que no le importó qué tan lejos nos fuimos, y nos regala el bautizo, nos regala el hecho de poder ser sanados por Él, sanar nuestro pecado, nuestra miseria. Y tenemos a Jesucristo resucitado, que nos sana de todo eso. Y nuestra vida nunca más volverá a ser igual. Qué bueno tener un Dios como tú, Señor Jesús. Gracias, gracias por esta noche. Gracias por lo que hemos aprendido. Gracias, Jesús. Gracias porque incluso en los momentos en los que, habiendo pasado tú por nuestras vidas y nos apartamos, allá en la miseria, allá en el pecado, recordamos que nuestra vida nunca más puede volver a ser igual, porque tú has acontecido. Gracias, Jesús, por pasar por nuestra vida y por nuestro corazón. Gracias por cambiar mi vida. Gracias, Jesús. Gracias por todo lo que me has dado. Bendito y alabado sea Jesús. Gracias. Gracias por ese día en que también tu palabra sucedió sobre María y que también ella puede decir que desde esa vez nunca más volvió a ser igual. Y que también como ella podamos decir y hacer: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Amén. Amén. Prendemos las luces de llamada de fuego. Bendito sea el Señor. Tan rico que es orar, ¿no? Si la prédica estuvo mala, la oración estuvo buena. La oración la regla es. Muy bien, muchachos. Entonces, hemos iniciado este taller que es de 4 martes. La segunda parte, lo hemos llamado segunda parte porque ya habíamos tenido la introducción al Evangelio de Lucas. Esta segunda parte ya hasta que termine pues con el último martes, el cuarto martes. Creo que estaremos profundizando por ahí hasta el capítulo 8. ¿Listo? Y posterior a eso iremos ya a la tercera parte, que es donde empieza lo más sabroso del Evangelio de Lucas, que es precisamente el centro de su Evangelio, que es el camino de Jesús. ¿Estamos animados para este taller? Muy bien, porque no hay más. Es lo que hay, ¿cierto? Nos vemos el próximo martes, 7:30, pero antes tranquilos que falta la ponchera. Veo caras nuevas. ¿Quiénes vienen por primera vez? Levanten la mano, por favor. Muy bien, mi hermano, preséntate por favor, nombre y